Inteligencia Creativa es un podcast conducido por César Ferrer, licenciado, profesor e investigador. Es un espacio para brindar herramientas en las múltiples inteligencias, la creatividad, filosofía, historia y orientación. Disfruta cada episodio de Inteligencia Creativa. Suscríbete y comparte cada episodio. Inteligencia Creativa. Bienvenidos a un nuevo episodio de Inteligencia Creativa. Quien les habla y saluda el profesor César Ferrer. Y en este episodio estaremos interactuando con la fuerza de voluntad a la que se refería Tomás Moro. Tomás Moro es ese creador de la palabra o frase utopía, que en griego significa no lugar, es decir, en ninguna parte, o algo inexistente. Seguro muchos habrán escuchado esta palabra a lo largo de su vida. Es algo utópico. Lo que él dice es una utopía. Tomás More, también conocido por su nombre en español Tomás Moro, o por su nombre en latín Thomas Morus, y venerado por católicos como Santo Tomás Moro, fue un pensador, teólogo, político, humanista y escritor inglés, que fue además un poeta, gran traductor, y fue canciller del rey Enrique VIII de Inglaterra, profesor de leyes, juez de negocios civiles, y creó y escribió esta gran obra, el libro Utopía, que es su obra más famosa, donde busca relatar la organización de una sociedad ideal, asentada en una nación en forma de isla del mismo nombre. En el contexto internacional, en el tiempo en que Tomás Moro escribió la obra, estaba en plena conquista de América los europeos. Y ciertos grupos de intelectuales planteaban el surgimiento de una sociedad mejor y no seguir reproduciendo los errores de la sociedad europea de la época. Es en ese contexto donde se escribe la utopía. Pero de esta gran obra maestra se han sacado libros, tesis, películas. Tomás Moro habla de las utopías en el modelo de educación, las utopías en el modelo social, las utopías en los diversos formatos que debe tener la sociedad ideal. Es decir, una sociedad inexistente, donde habla de la justicia, de la verdadera justicia, de donde todos puedan combinar sus diversas creencias, a pesar de que Tomás Moro fue un gran practicante de la religión católica. Planteaba y quería una sociedad donde las diversas religiones y los diversos pensamientos pudiesen converger entre sí, es decir, donde se pudiesen relacionar entre todos. No era un radical, sino una persona que en su obra utópica hablaba donde una sociedad pueda encontrarse sin importar su formación, su educación, su pensamiento religioso, político o social. Es decir, una sociedad verdaderamente libre, justa, con valores en la práctica diaria de los procesos. En cuanto a los procesos de educación, Tomás Moro, en su gran obra, La Utopía, el tipo de educación debe ser adecuado a la estructura social, política y económica que se pretenda conseguir en una sociedad, para que los ciudadanos puedan participar en la construcción de ese nuevo mundo justo e igualitario, pero sobre todo libre. Y esos aspectos deben ser la educación social. Todo se dirige a la educación del individuo. ¿Para qué? Para que la comunidad, la familia, no puede ser solo una estructura cerrada en sí misma, sino una estructura abierta para toda la sociedad en su conjunto. La educación moral, no para ejercer presión, sino para enriquecer el espíritu como tal. La educación física y la estética, que es en sí, en la utopía, el bienestar mental unido a la salud
fomentar la belleza, la fuerza y la agilidad en sí misma, la educación política, aceptar y fomentar el consenso democrático en sociedad. Es decir, es uno de los aspectos utópicos de el libro y reflexiones que hace Tomás Moro de una sociedad verdaderamente justa, honesta, igualitaria y libre, donde todos los hombres se puedan encontrar y donde la fuerza de voluntad, de superación, pasa por el proceso de educación. En cuanto a la educación religiosa, este tipo de formación es práctica y pluralista y racional. ¿Para qué? Para que los habitantes de esta isla que llamó Tomás Moro Utopía, todas las religiones puedan participar, en fin, de adorar la divinidad de la naturaleza. Es Tomás Moro, ese hombre que a pesar de ser un practicante, a pesar de llevar las riendas en Inglaterra en la Edad Media de la Iglesia Católica, creía en la importancia de la libertad de las religiones, pero sobre todo en que era importante que cada quien participara en lo que creyera. Eso sí, con el sano respeto y sobre todo hacer valer las opiniones de todos, mayorías o minorías. Es Tomás Moro esa fuerza de voluntad hacia la superación, donde explicaba en esta gran obra que el ser humano, que una sociedad justa, que una sociedad libre es una sociedad que se forma en familia y en educación, pero que no solamente se forma, sino que invierte en la misma a lo largo de los periodos de continuidad de una vida tangible, es decir, ir más allá, invertir en todo el seno familiar, pero de la sociedad, donde todos partan con las mismas posibilidades. Y bien, por su creatividad, por su certeza, por sus capacidades, van a ir desarrollándose en esta sociedad utópica. Es decir, todos deben poseer o deben partir de la misma premisa, deben partir con las mismas condiciones. Y en el transcurso de la vida, el desarrollo de cada individuo dependerá de esas capacidades que vayan desarrollándose. Pero sobre todo, el valor de la humildad, del respeto, del ejercicio, de la estética y de no juzgar al otro individuo por lo que piense, por lo que crea, sino de aceptar a esa persona. Es pues esta obra, La Utopía de Tomás Moro, una de las que revolucionó en la Edad Media a todas las religiones y al mundo también, porque hablaba del fomento de una sociedad verdaderamente libre, de una sociedad donde todos pudiesen participar sin importar el sesgo de opinión de los demás en cuanto a religión, en cuanto a ateísmo, en cuanto a lo que creyera el individuo, sino en fomentar el valor moral, ético y humano que tiene el ser en sí y su relación con la naturaleza. Es decir, Tomás Moro y su fuerza de voluntad por un mundo que puede ser mejor. Y ese mundo, dice Tomás Moro en La Isla de la Utopía, no es el que hace el rey, el que hace el presidente, sino el que hace cada persona en la formación del seno de su hogar, en el desarrollo educativo de la sociedad, es decir, donde todos, desde la familia, desde lo micro hasta lo macro, van relacionándose y ayudando para ser mejores cada día. No depende solamente de un hombre o de una mujer, depende de la sociedad en su conjunto y de las interrelaciones que tengamos con el hecho. Por eso, esta obra que trascendió hace más de 500 años, ya 600 años aproximadamente, sigue vendiéndose y se sigue hablando de la utopía de Tomás Moro, o que esto es utópico, aquello es utópico, porque es ir más allá de los hechos materiales y sociales, es trascender en espíritu, en educación y en una sociedad un poco más justa cada día. Y una de esas frases célebres que está en la obra de Utopía de Tomás Moro es esta, con la que traduce la fuerza de voluntad que se debe tener en una sociedad para mejorarla. Y es: nada lo tengo, pero lo poseo todo. Es decir, en una sociedad que quizás no tengas muchas cosas, pero te crees
por espíritu, porque participas, porque convives, porque en ella está tu idiosincrasia, tu forma de ser, posees todo, porque es parte de una sociedad libre, en paz, en convivencia. Es una de las reflexiones con las que termina el libro de Tomás Moro, La Utopía. Nada lo tengo, pero todo lo poseo. Es decir, la utopía es un país en el que no existe nada privado, todo es común y por lo que nadie carece de nada. Sus habitantes son ricos, aunque nada poseen. Es parte de la obra de Tomás Moro. En Tomás Moro podemos encontrar un ejemplo de vida, un político honesto, un profesor, un modelo para aquellos laicos, para los ateos, queriendo vivir en medio de un mundo, buscando transformarlo y llevarlo no solamente al ámbito religioso de creer en Dios, sino a la libertad de cada individuo. Es decir, Tomás Moro fue un hombre, un político, un profesor honesto por su afán de servir. Veía la política como un modo de servir a los ciudadanos, no para enriquecerse de los ciudadanos. La idea de una isla en este libro, La Utopía, es ningún lugar, es una imagen perfecta porque supone de la necesidad de descubrir ese lugar, de encontrar esto. Es decir, que Tomás Moro, hasta el día de su muerte, que murió condenado, creyó en que todos los días podemos hacer algo por la sociedad donde vivimos y podemos ser partícipes sin importar en qué momento estamos, en qué contexto y a qué pertenecemos dentro de esta sociedad. Si eres educador, si es desde la familia, si es desde la empresa, si es desde la tierra, si eres como agricultor, como transportista, todos hacen vida en una sociedad y todos por igual deben participar en la toma de decisiones, pero también en las acciones que lleven para crear esta sociedad en la utopía. Les habló César Ferrer en la fuerza de voluntad de la utopía que dejó Tomás Moro y sigue replicando y distribuyéndose sus libros en las distintas plataformas, pero que siguen sacando obras por lo que trascendió filosóficamente desde el punto de vista ético, moral, religioso, de libertad y de humanismo. Hasta el próximo episodio y les recuerdo suscribirse a las distintas plataformas de donde estás escuchando Inteligencia Creativa, darle like y compartir este episodio para que siga creciendo la comunidad Inteligencia Creativa, el podcast.